Buenos días nuevamente. Ahora toca el turno de estudiar la clase de programación. El siguiente tema, a ver en programación, va ligado al tema anterior que vimos de algoritmos, ¿verdad? El algoritmo, como lo vimos anteriormente, es un proceso detallado, un proceso sistematizado, un proceso en orden, que siguiendo pasos con una cantidad finita, o sea, pocos pasos, o bueno, no tan pocos, pero tampoco infinitos pasos, sino que tengan una manera de llegar a resolver un problema. Eso es un algoritmo. Un algoritmo va desde una receta de comida hasta cómo armar un mueble, cómo instalar un programa en una computadora o en un teléfono. El algoritmo va también en cómo programar un televisor para que agarre los canales de cable, los canales de antena o lo que sea. Esos son algoritmos. Son procesos sistematizados para que nos ayuden a resolver un problema. El siguiente paso en la programación sistematizada o la programación estructurada es la creación de un diagrama de flujo. Que el diagrama de flujo es llevar el algoritmo a una forma gráfica, que es lo que vemos acá. Si ustedes ven en su pantalla, lo que ven aquí es un diagrama de flujo, un ejemplo de un diagrama de flujo. ¿Qué algoritmo es este? Bueno, saber si después de haber estudiado por fin aprendí algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería cómo sería el proceso? Bueno, saco mis cuadernos, comienzo a estudiar. Por ejemplo, eh, estamos viendo, por ejemplo, ley de senos y cosenos. Entonces saco el cuaderno, comienzo a ver lo que el maestro explicó, y me pongo yo a resolver ejercicios, a resolver problemas. ¿Qué es esto? Resuelvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 problemas y los hago yo solo. Luego pienso y digo, ¿aprendí? Sí, bueno, si aprendí, termino. ¿Aprendí algo? No aprendí nada. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a estudiar hasta que pueda resolver el problema que tengo de aprender. Esto es un diagrama de flujo. Entonces, el diagrama de flujo es inicio, siempre tengo un inicio y siempre tengo un final. Esto siempre va a estar inicio y final. Luego estudio, resuelvo problemas. Si aprendí, pues termino. Si no aprendí, vuelvo a estudiar. Hago esto, vuelvo a estudiar. Si no aprendí, vuelvo a estudiar. Y así se convierte en un proceso iterativo que se repite hasta que logre conseguir el aprendizaje. Ahora, si ustedes se fijan, aquí se utilizan símbolos distintos, ¿verdad? Y aquí aparece un como, ¿qué es esto? Puede ser como una elipse, ¿verdad? Más o menos. Aquí aparece un cuadrado. Aquí aparece, perdón, un rectángulo. Este es un cuadrado. Este es un rombo. Y al final tengo este mismo símbolo acá. Entonces ustedes se han de preguntar, ¿tiene que ver el símbolo con lo que yo voy a escribir ahí? Sí, cada símbolo en diagrama de flujo tiene un significado. Primero entonces veamos qué es la definición de un diagrama de flujo. Un diagrama de flujo es un dibujo que representa un proceso detallando sus tareas y decisiones. O sea, un dibujo que me plasma lo que yo tengo en un algoritmo. Su finalidad es expresar de manera simple y visual lo que ocurre en un proceso o en un programa de manera que sea fácil de comprender. Ok. Como les dije, cada símbolo tiene un significado, un nombre y significado. Por ejemplo, este símbolo se utiliza para inicio y para fin. ¿Qué significa? Bueno, símbolos de inicio y finalización del programa o del algoritmo. Este que es ¿cómo se llama? Un rectángulo. Bueno, sí, un rectángulo. Se me fue ahorita el nombre de esta figura. Este significa lectura. O es un símbolo para que lee cosas. O sea, en el cual nosotros vamos a permitir la entrada de los datos para luego realizar las asignaciones o tareas. Entonces, este símbolo sirve para ingresar las tareas. Este no es un rectángulo porque no tiene ángulos rectos. No recuerdo. Pero rectángulo no es porque no tiene ángulos rectos, perdón.
Luego tenemos este que sí es un rectángulo, que sirve para asignar tareas o para realizar o ejecutar una tarea. Las tareas que realiza el programa se representan con rectángulos. Aquí se ejecutan las tareas. Luego tenemos esta figura que es salida, que muestra el resultado o la variable resultante. Luego tenemos aquí abajo el rombo, que es un símbolo de decisión. O sea, este es el proceso lógico, la decisión, que muestra el camino a seguir dependiendo de la condición. Pues este siempre va a tener dos caminos, un camino en sí y un camino en no, tal como lo vimos allá en el ejercicio anterior. Y estas son las fechas de flujo que indican la unión de tareas, cómo se van conectando. Entonces, repitamos acá. Este símbolo es este siempre va a ir inicio y fin. En estos símbolos siempre va a ir inicio y fin. ¿Ok? Aquí va a ir la lectura. Aquí vamos a poder ingresar los datos o las asignaciones que nosotros queremos. En este vamos a resolver o a ejecutar los datos. ¿Ok? Ejecutar las tareas, perdón, que hemos ingresado acá. Entonces, aquí ingresamos las tareas, aquí ejecutamos las tareas. Y en este mostramos el resultado de haber ejecutado la tarea. Y este sirve para decidir tomar un camino de sí y no. Este es un término lógico. Aquí ya comienza, aquí ya es un caso de lógica simbólica, ¿verdad? Aquí se aplica en esto, como le dije en las clases anteriores. En programación se aplica la lógica simbólica. ¿Por qué? Porque este es un símbolo de decisión, sí o no. Y acá entonces estas son las flechas que indican el camino a seguir. Bueno, aquí tenemos ya un diagrama, pero lo vamos a hacer aparte nosotros con una herramienta que en Word nos permite hacer todo esto. Entonces vamos a dejar de compartir esta parte y nos vamos a pasar. Vamos a pasar al Word. Aquí está. Entonces dice elabore. Vamos a permitir. Ahora sí, elabora un flujograma que muestre el proceso para sumar dos números cualesquiera. Bueno, entonces como ya habíamos dicho, aquí en Word tenemos todas esas figuras, entonces vamos a hacer uso de ellas. Vamos a poner inicio y fin. Vamos a usar este óvalo, que no es así, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es así. Ustedes lo pueden hacer. Estas tareas ustedes las van a hacer a mano. También lo pueden hacer aquí, pero bueno, háganlo a mano, se les va a hacer más fácil. Entonces vamos a poner ahí un inicio y vamos a copiar este mismo, porque recuerden que siempre va a tener inicio y fin, entonces ya lo vamos a dejar por acá. Perdón. Vamos a moverlo, dejarlo aquí, solo que acá le vamos a poner final o fin, inicio y fin. Ok. Luego lo que queremos hacer es un flujograma que muestre el proceso para sumar dos números. Entonces, ¿qué ocupo para sumar dos números? Ocupo saber qué dos números son. Pero lo vamos a hacer de forma general. Entonces, lo siguiente que vamos a colocar acá va a ser un símbolo de entrada. Y si nosotros recordamos, el símbolo de entrada es justamente, el símbolo de lectura, perdón, es esta figura que voy a poner a continuación. Vamos a ver, aquí está. Entonces, para sumar dos números, ¿qué ocupo? En ingresar dos números, ¿verdad? Ingresar dos números. Entonces, aquí vamos a poner. Bueno, podemos escribir ingresamos. Ajá. Y B. O sea, estamos ingresando dos números. ¿Cuáles dos números? A y B. ¿Y cuáles son A y B? Pueden ser cualquier número. Aquí, como no me dicen qué tipo de número, son cualquier número. ¿Ok? Entonces, este símbolo que es de entrada, lo utilizamos, ¿verdad? Para ingresar esos dos números. Ok. Luego viene la asignación, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que queremos después de haber ingresado esos dos números? Sumarlos. Y la asignación es un rectángulo. Entonces vamos a
Vamos a colocar acá un rectángulo, ¿verdad? Un rectángulo. Y aquí vamos a colocar sumar a más b. Sumar a más b. Entonces, inicio, ¿verdad? El inicio. Eso siempre va a ir. ¿Qué vamos a hacer? Porque como nuestro problema es un flujograma que muestre el proceso para sumar dos números. Entonces, primero ingresamos los dos números. Supongamos que estamos haciendo un programa, ¿verdad? Ingresamos los dos números. Después sumamos los dos números. Y después, ¿qué hacemos? Bueno, después nos muestra el resultado. Y ya sabemos que el símbolo para mostrar el resultado es este que está por acá. Entonces, aquí vamos a poner resultado de A más resultado de A más B. Y luego ya tenemos el fin. Entonces, ahí está un flujograma. De entrada, ¿qué tenemos? Ingresamos dos números cualquiera, A y B. Después, en ejecución de tareas, aquí ingresamos la tarea, aquí ejecutamos la tarea que es sumar A más B. Y aquí mostramos el resultado de la tarea que es el resultado de A más B. Es lo mismo que ocurre en una calculadora, ¿verdad? Si les pongo, por ejemplo, a sumar 10 más 20 en una calculadora, ¿qué van a hacer? Ingresar A y B, que en este caso sería 10 y 20. Después vamos a sumar 10 más 20 y la calculadora nos va a responder el resultado de 10 más 20, que es 30. Entonces, aquí está el proceso en un flujograma de cómo calcular la suma de dos números cualquiera. Ahora, ¿qué es lo que falta nada más para terminar nuestro flujograma? Pues colocar las flechas que indican el proceso a seguir. Estas flechas indican el proceso a seguir en el flujograma. ¿Cuál es el proceso? Bueno, del inicio ingresamos A y B. Después de ingresar A y B, ¿qué viene? Sumar A y B. Después de sumar A y B, el proceso nos lleva a mostrar el resultado de A más B. Y después de mostrar el resultado de A más B, que es lo que queríamos en este flujograma, pues viene el final del flujograma y esto es todo. ¿Ok? Entonces ahí está el flujograma. Primer flujograma de cómo sumar dos números, ingreso dos números, sumo dos números, muestro el resultado de dos números y llego al fin. Ok, ese es el primer ejemplo. Luego venimos acá, este es un ejemplo que ya lleva una condicional. Y este es un ejemplo que se aplica, por ejemplo, valga la redundancia, en el lugar de abarrotería que se llama 5 estrellas. ¿Por qué? Por ejemplo, en 5 estrellas, un objeto, una cosa vale 15. Pero si ustedes llevan más de 3, o sea, si llevan 4 objetos, ya en lugar de 15 pagan 13, ¿verdad? Algo así. Algo así funciona en 5 estrellas porque le dan descuento a si compra por mayor, que el por mayor es de 3 en adelante. En esos casos, en otros casos es de 12 en adelante, pero aquí en este ejemplo y en esa barrotería que les menciono, si compran más de 3, pues ya les hacen un descuento porque es mayoreo o mayorista. Pues lo mismo vamos a hacer acá. Dice, elabore un flujograma que muestre el proceso para comprar un producto. Si la cantidad de compra es mayor de 3, el precio del producto es 12. Caso contrario es 14. O sea, si la cantidad de comprar de Coca-Cola en lata es mayor de 3, cada coca me vale 12. Si hay menos de 3, o sea, si hay 2 o una coca, el valor es 14. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, ya sabemos que lo primero que hay que colocar por acá es el símbolo de inicio, ¿verdad? Y vamos a copiarlo. Vamos a colocar el de final por aquí. Inicio y fin. Ok.
como siempre tenemos que ingresar datos, ¿verdad? O de entrada. Entonces el siguiente símbolo a ingresar, permítanme, sería el símbolo de entrada, que es esta figura. Que, bueno, ya recordé, es un paralelogramo. Entonces ponemos acá el paralelogramo, que es la figura de entrada. Entonces aquí, ¿qué vamos a poner? Cantidad de objetos, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a poner ahí, la cantidad. ¿Qué es lo que vamos a ingresar? La cantidad de objetos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ingresar la cantidad de objetos. Ahora, lo que viene es el símbolo lógico. ¿Por qué? Porque dependiendo de si la respuesta es sí o no, o verdadero o falso, yo voy a seguir el camino, ¿verdad? El programa que estamos creando aquí debe saber si tengo más de 3 o menos de 3. Porque dependiendo si tengo más o menos de 3, es el camino que yo voy a seguir. Entonces acá en este cuadrito, en este rombo, lo que vamos a poner acá, en forma de pregunta, vamos a colocar, permítame, la cantidad es mayor que 3. Aquí debe ir en forma de pregunta, pero esta computadora no me permite, o no he aprendido cómo colocar acá el signo de apertura de pregunta, pero bueno, ahí está. Una pregunta, la cantidad de objetos, vamos a poner acá para que sea más completo, de objetos. Cantidad de objetos es mayor que 3. Entonces ahí vamos a tomar dos caminos, ¿verdad? Vamos a ir colocando las flechitas para no perdernos en este proceso. Entonces de inicio venimos acá a ingresar. Luego de la cantidad de objetos venimos a la pregunta. ¿Es la cantidad de objetos que yo voy a comprar mayor que 3? Entonces vamos a tomar dos caminos, ¿verdad? Vamos a tomar uno aquí. Vamos a la flechita. Entonces vamos a tomar acá un camino y vamos a colocar verdadero, ¿verdad? Y el otro camino, como es una parte lógica, y ustedes saben que las decisiones lógicas son verdadero o falso, no hay un intermedio, no hay, pues no sé, o no existe el puede ser, o no existe el tal vez, sino que es sí o no, o verdadero y falso. Entonces el otro camino que sería acá, perdón, vamos a colocar eso. Entonces, verdadero o falso. Aquí veamos el proceso. Inicio. Ingreso la cantidad de objetos. La cantidad de objetos que voy a comprar es mayor que 3. Falso. Entonces, si es falso, lo que voy a cobrar es 14 por cada objeto. Entonces, ¿qué voy a poner acá? Un símbolo de acción, porque ya voy a poner, ¿qué acción voy a hacer? Bueno, multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? Multiplicar cantidad de objetos por 14, ¿verdad? Si es falso, quiere decir que solo llevo dos objetos o un objeto. Entonces, ¿qué voy a multiplicar? La cantidad de objetos, o sea, 2 por 14 y el total a pagar es 28. O 1 por 14 y la cantidad a pagar es 14. Entonces, vamos a terminar acá. Luego de multiplicar viene, perdón,
viene la acción. Mostrar el resultado de la acción. Que sería acá el total a pagar, ¿verdad? Vamos a poner el total a pagar o resultado, ¿verdad? Total a pagar o resultado. Luego unimos, y luego de haber pagado, pues ya terminamos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner las flechitas y así terminamos este camino. El camino de falso. Acá, bueno, vamos a hacer, acá tenemos que hacerlo, esto se hace de forma, usando líneas rectas, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer para abajo una línea y luego la flechita para acá. Y termino. Entonces, la cantidad de objetos es mayor que 3, falso. Entonces, ¿qué hago? Multiplicar la cantidad de objetos por 14, porque si la cantidad de objetos es menor que 3, voy a pagar 14 por cada objeto. Luego muestro el resultado de pagar y luego termino. Ahora, ¿qué pasa si es verdadero? Si la cantidad de objetos que voy a pagar, que voy a comprar es mayor que 3, bueno, viene una acción. ¿Cuál es la diferencia en el lado falso? Que aquí voy a multiplicar cantidad de objetos por 12, ¿verdad? ¿Por qué por 12? Porque si llevo más de 3, debo multiplicar por 12. O sea, 4 por 12, 5 por 12, 6 por 12. Y ahí voy a obtener el resultado o el total a pagar. Entonces luego voy a ingresar, voy a poner el símbolo de resultado. Aquí sería entonces total a pagar o resultado. Y ya entonces solamente nos quedaría hacer las uniones acá con las flechas de flujo. Aquí vamos a poner otra. Y terminamos con esta aquí. Y aquí termina entonces nuestro flujo. Miren. Entonces, repito, elaborar un flujograma que muestre el proceso para comprar un producto. Si la cantidad es mayor que 3, el precio del producto, de cada producto es 12. Y de caso contrario, o sea, si no es mayor que 3, es 2 o 1. Entonces, la cantidad o el precio es 14. Entonces, comienzo, ¿verdad? Ingreso la cantidad de objetos. Luego, en forma de decisión, la cantidad de objetos es mayor que 3, verdadero. Multiplico cantidad de objetos por 12, que es la acción. Y luego muestro el resultado de la acción, que es el total a pagar. Y luego termino. O en caso contrario, la cantidad de objetos es mayor que 3, falso. Multiplico la cantidad de objetos por 14, muestro el total a pagar y luego termino. ¿Okay? Este es el segundo flujograma. Y para terminar con esto de los flujogramas, tenemos este que es calcular un diagrama para calcular el volumen de una circunferencia y la fórmula es 4/3 de pi r a la 3. Okay. Entonces siempre vamos a poner acá, ya sabemos, ¿verdad? Inicio y fin. Inicio. Vamos a copiarlo. Inicio y fin. Ok, aquí nos dan la fórmula para calcular el volumen de una circunferencia. Si ustedes se fijan acá, en este caso, ocupo el valor de pi, pues ya se sabe que es una constante, es 3.14, o lo pueden poner en la calculadora como pi directamente. Eso no ocupo saberlo porque ya sé cuánto es. El valor que necesito saber es R. Entonces yo necesito ingresar el valor de R. ¿Okay? Necesito ingresar el valor de R. Entonces, como yo necesito ingresar, el símbolo a utilizar al inicio va a ser el símbolo de entrada.
Entonces, ¿qué voy a entrar? ¿Qué voy a hacer entrar acá? Ingrese el R significa radio. Entonces, el radio a utilizar. El radio, bueno, el radio de la, perdón, de la esfera. Aquí, perdón, aquí no es circunferencia, es esfera. Entonces, estamos en 3 dimensiones. Una esfera es casi una pelota, digamos. Entonces, ingreso el radio de la esfera. ¿Por qué? ¿Por qué debo ingresarlo? Porque no lo conozco. Pi sí lo conozco. El radio no. Luego de ingresar el radio de la esfera, como ya tengo todo lo que necesito, pues procedo a ejecutar la acción. Ejecutar la tarea que ingresé. Entonces, una vez que ya ingresé el radio, vamos a poner utilizar la fórmula para calcular volumen. Ok. Utilizo la fórmula para calcular volumen. Si ustedes se fijan, aquí yo no ingreso un número, sino que lo hago de forma general, porque así son los programas, de forma general. Luego acá utilizo la fórmula para calcular el volumen, una vez que ya tengo el radio. Y una vez que ya tengo la fórmula, ingreso el radio y ejecuto, pues ya viene mostrar el resultado, ¿verdad? Y aquí vamos a colocar mostrar el volumen de la esfera. Mostrar el volumen de la esfera. Entonces, ¿qué ocupo? Ingresar el radio, después uso la fórmula o ejecuto la fórmula una vez que ya tengo el radio, esta fórmula, y después el resultado pues lo muestro y ya tengo mi diagrama terminado. ¿Qué me falta para terminar? Hacer las flechitas, ¿verdad? Las flechitas del flujo, para saber cuál es el orden que lleva nuestro diagrama de flujo. Ya está. Así, de esta manera, con este es el diagrama que necesitamos seguir para poder calcular el volumen de una esfera. Ok, entonces esos son los 3 ejemplos que tenía para ustedes. Igual se los voy a enviar vía WhatsApp para que los puedan ver ustedes y que les sirva de ejemplo para los ejercicios que van a hacer de tarea. Se los voy a mostrar. Los ejercicios que van a hacer están en la página, la guía de trabajo está en la página 9 de su folleto. Entonces, ¿qué deben hacer ahí? Unir con la flecha el símbolo de los diagramas de flujo con el nombre correspondiente. Entonces, con una flecha vienen y lo unen con el que es. Este tiene un nombre, entonces con una flecha o con una línea vienen y lo unen. Eso es lo primero. Luego van a hacer un diagrama, como los que hice yo en clases, para esta y para el A y el B. Ok, van a calcular el volumen de un cilindro. Y la fórmula del volumen de un cilindro es pi r a la 2h. Entonces aquí, a diferencia del anterior, ocupo 2 datos. Uno de ellos es r y el otro es h. Entonces, siguen la misma idea y pues lo ejecutan, ¿verdad? Y en este caso, los datos que yo necesito para calcular el volumen de un prisma rectangular son A, B y H. O sea, necesito ingresar 3 cosas. Ahora, si ustedes necesitan, si quieren ingresar algo en un solo símbolo, pueden ingresar un montón de cosas, ¿verdad? No ocupan crear un símbolo para cada, o sea, no ocupan crear un símbolo para R y uno para H. En uno mismo ingresan R y H y lo mismo acá, en un mismo símbolo de entrada pueden ingresar A, B y H. Entonces, en los ejercicios que yo les hice y les voy a mandar en Word, seguían para esto y pues así se resuelve. Esta tarea va a quedar para el siguiente domingo, o sea, el domingo 17 de octubre. Ok, muchas gracias por su atención. Cualquier consulta voy a estar disponible vía WhatsApp. Ya saben los horarios que se reciben consultas y no duden en preguntar si tienen alguna duda. Tengan un buen día.